Las buenas razones, edición 998, a puertas ya estamos como medio nerviosos, no deberíamos estar nerviosos después de tantas ediciones. Patricio Morales Lizana estuvo en la primera parte, rara vez dividimos el programa, pero yo creo que la ocasión lo amerita. Hablábamos y estamos hablando, estimados televidentes, de la revista Peperina, y la Peperina, de una u otra manera, después de más de 10 años, se ha transformado en algo muy propio. Es algo así como el Cóndor en Santa Cruz, que lleva ya más de 90, 100 años tiene el Cóndor, pero en otro formato, obviamente, es un periódico, pero la Peperina la echábamos de menos. Y me hablaba Álvaro, quiero decir, Patricio, de Álvaro Tello, que también es un motor importantísimo en esta propuesta, en esta revista, y aquí lo tengo. Álvaro Tello, santiaguino. Exacto. Cronista. Sí, pero un santiaguino converso. Converso. Aquí me dicen que soy un santiaguino converso. Ajá. O sea, en vías de convertirme en colchagüino. En vías pero no es primera vez que estás en Colchagua, no es la primera experiencia, me imagino. Sí, no, es la segunda experiencia. De hecho, este es un nuevo retorno que tengo. Ajá. Porque antiguamente, claro, había estado viviendo en Colchagua, conociendo Colchagua. Ya. Durante mucho tiempo, hablo de un periodo de unos 17 años, el primer lugar al que vine fue Colchagua. Mirá. Cuando me hice cronista de vino, de hecho fue Miguel González que me invitó a Viña Estampa. Ajá. Todavía lo recuerdo bien, y de hecho él me dio como el empuje para seguir escribiendo sobre vino. Oye, Álvaro, pero vamos por partes, porque la gente, ¿sí? Obviamente, quiero que te conozcan. Álvaro, tú eres cronista. Cronista vitivinícola. ¿Cómo tú vitivinícola? Uh-huh. Y sé que has trabajado en varios medios de tiraje nacional y todo. ¿Cómo te haces cronista? Me hice cronista por un tema muy extraño. Yo estaba en la universidad, de hecho había terminado la carrera de comunicación audiovisual. Ajá. Y me quedé en la universidad trabajando. ¿Ya? Y mientras trabajaba en la universidad armé un blog de vinos. O sea, que en ese tiempo estaban de moda los blogs. Entonces armé un blog de vinos y me puse a escribir sobre vino. ¿Ya? Con pésimos resultados. Porque la sociedad vitivinícola, pero la escritura, o sea, la sociedad referente vitivinícola referente a la escritura, tiende a ser un poco hostil en ciertos aspectos. Entonces, como que te niegan un poco el paso, las grandes figuras te dicen, no, sabes que yo estoy acá, tú tienes que ponerte como en tu rol de principiante. Entonces, es una sociedad como que te miran en menos, aquí somos... Empiezan a mirar en menos, claro. Entonces, una de las cosas que profundicé fue precisamente en la literatura y también en el estudio del vino. ¿Ya? Y empecé a estudiar mucho hasta que recibí la llamada de quien hasta el minuto de hoy, de hecho, es uno de los grandes cronistas vitivinícolas, que es Patricio Tapia, y él me invitó a participar de una revista que se llama Vino y Más. Vino y Más. Claro, Vino y Más. Esto fue hace aproximadamente unos 15 años, y de ahí comencé... Y hace rato. Y de ahí comencé y empecé a explorar raíces literarias, narrativas, de cómo empezar a contar de vinos de una manera que no fuese tan arquetípica o muy monolítica, un poco más suelta. Tan cuadrada. Tan cuadrada. Ya. Porque de todos lados se escuchaba que un vino era bueno, y los cuatro cronistas que estaban por eso entonces repetían que el vino era bueno y repetían lo mismo. Entonces yo quise darle como una vuelta de tuerca a eso y empezar a ejercer un poco más la narrativa dentro del vino chileno. ¿Y cuál? Perdóname, yo me declaro ignorante en la materia. Yo digo, yo apenas sé diferenciar entre un Cabernet, entre un Sauvignon, entre un Syrah, en fin. Pero esto es nuevo para mí, ¿no? Y el saber no ocupa lugar. ¿Te das cuenta? Porque yo te oigo hablar y aquí estoy hablando con un maestro, aquí estoy hablando con un experto. Entonces te haces y trabajaste en distintos medios de tiraje nacional. En Guía Descorchados también escribí también notas para la CAV. Ajá. Para la revista de Vino y Más, también para la South American Wine Guide, que es de Amanda Barnes, también he hecho algunas cooperaciones, también para revistas españolas de vino. Ajá. Entonces para distintos medios, pero siempre ligado al tema vitivinícola, y quizá en algún momento me salió un poco de la esfera vitivinícola para tratar de incursionar en la crónica, pero definitivamente el vino tiene una cosa muy extraña. De hecho, la gente de Colchagua lo podrá entender bien, que cuando el vino a uno parece que lo escoge y lo atrapa y uno se lo lleva y no lo devuelve hacia otro lado. Entonces es muy difícil hoy día ya, por ejemplo, dedicarme a hacer otro tipo de cosas que no sea algo vitivinícola. Ajá. Pero sí exploro todas las vertientes de lo que hay en la área vitivinícola. Pero para ser un cronista de vino tienes que ser un buen catador. Sí, de hecho, por eso te digo. Hay algo de eso. Porque por eso te hay digo. Mucho de eso. Es que me imagino, tú sí sabes de vino. Exacto. Porque yo digo, no, y este igual es, no, a mí me gusta este. Yo sé que el Merlot, por ejemplo, es una de las cepas más dulces que hay. Hasta donde yo entiendo, me gusta el vino. Sé cuando un vino
A ver, ¿cuál es el mejor vino? Yo siempre digo esto, a mí me preguntan, yo sobre todo cuando voy por afuera, ¿cuál es el mejor vino? No es necesariamente el más caro, sino que te gusta. Exacto. Bueno, esa es mi opinión. Pero, ¿cómo te haces de Colchagua? ¿Cómo te vienes? Porque para mí, por lo que he visto, por lo que he escuchado y por lo que he leído, es un lujo tenerte en la Peperina. De hecho, a mí me pasó algo muy curioso. Me pasaron dos cosas bastante... que una seguida de la otra. Vine a hacer un reportaje a Colchagua, ¿ya?, con los primos Ravelo y Ravelo, y me acuerdo que en esa circunstancia, cuando los conocí a ellos, el sector de Marchihue, ¿ya?, estábamos comenzando a descubrir una cepa que se supone que estaba perdida acá, que era la cepa País. País. Y la cepa País estaba plantada en distintas zonas, por ejemplo, estaba en Lolole, estaba en Marchán, estaba en La Estrella, estaba en Marchihue, estaba también en Pumanque, y esta cepa no se consideraba como propiamente colchagüina. Ya. Y se dio la posibilidad de hacer un reportaje en la revista La CAV, y en eso llego a Colchagua y conozco a los primos Ravelo y me hice muy amigo de ellos. Ya. Y bueno, y yo creo que a cualquier persona le podría pasar que uno cuando conoce Colchagua se da cuenta inmediatamente que aquí las personas son distintas. ¿A qué te refieres con eso? Es que es muy curioso. Yo he conocido todo el Chile vitivinícola, pero el único lugar del que he podido, en el lugar donde he podido quedarme, y estrechar lazo, en Colchagua. Colchagua, ya. Y es curioso que sea una denominación de origen, pero a la vez una zona tan extensa, porque si hablamos de Colchagua, hablamos de Sierra de Bellavista, prácticamente La Estrella, incluso mucho más allá, cercano a la costa, Paredones. Pero si Colchagua era hasta Pichilemu. Exacto. Aquí entonces se dividió después, bueno, se creó Cardenal-Caro. Exacto, pero toda la gente tiene ese sentimiento de ser parte de una provincia que es única. O sea, es para el colchagüino, Colchagua es una cosa que puede ser incluso más grande que ellos mismos. Ajá. Pero todos se sienten parte. Es una cosa muy exquisita. Y que, si bien Colchagua no tiene un gran paisaje como está en el sur de Chile, ocurre algo muy interesante, que el principal atractivo son las personas. Eso sí. Y cómo se desarrollan las personas. Yo soy un colchagüino por adopción. Yo nací en el sur, te digo, pero a mí me preguntan de dónde. Yo soy colchagüino. Yo soy de Colchagua y a mucha honra saco pecho. ¿Te das cuenta? Y por eso a mí me suena, ¿cómo te lo planteo? Me suena, no raro en el buen sentido de la palabra, es que tú dices que es raro, que es una cuestión especial. Pero es que es muy especial, sí, es muy especial. Son distintos, o sea, este ahínco por la comida, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que, sí, en todos los lugares de Chile se come, pero aquí hay una especial preocupación por la comida. Ajá. Nada puede ser chico, todo tiene que ser grande y todo tiene que ser compartido. Exacto. Y tú vas a cualquier lugar, puedes ir a Peralillo, puedes ir a Placilla, puedes estar en, no sé, Marchihue, Población, da lo mismo. En todos los lugares tú tienes ese como espíritu, o sea, por favor, siéntate. Claro, es así. Y si no comes ya es una cosa rarísima. Exacto. Y es mejor que sobre a que falte. Exacto. Y póngale nomás. Y fíjate que lo segundo que me ocurre es haber conocido a Patricio. ¿Ya? Porque justo cuando estoy comenzando a llegar, llega Patricio y veo esta revista y me llamó mucho la atención porque ahí tuvo una contradicción bastante profunda. Claro, en Santiago hay muchas revistas. Sí, claro. Yo he trabajado en esa revista, pero todas las revistas pretenden ser siempre una voz. Quieren ser una voz. Entiendo. Y en esa voz hay muchas personas que quieren ser parte de esa voz. Sí, claro. Pero la Peperina tiene una particularidad que rescata mucho el espíritu de las revistas antiguas, por ejemplo, como era la Life, como era la Harper's Bazaar, que eran revistas muy antiguas que se leía. Me acuerdo de la Life, me acuerdo de esa revista. Pero curiosamente esa revista era una voz de voces. Entiendo. Una caja de resonancia que repetía No, la revista antigua era una voz de voces y era algo muy singular porque reunía distintas voces para salir en una voz que era la revista. Ajá. Y eso es sumamente interesante y lo encontré muy atractivo. O sea, yo me sumo a otro par de voces, incluso la Claudia Maturana, que es la encargada de fotografía y diseño, también es una voz, porque ella también busca el lenguaje, busca decir algo. Entonces esa libertad no la encontraba en Santiago. Te entiendo. No la encontré, y ya no la encontré en Santiago. Te entiendo. Viví la época de la revista, cuando era bien pagado trabajar en una revista, y uno se queda con la sensación de no tener recuerdos de eso. Mencionas a Claudia, un saludo para Claudita, hace rato que no la veo, a la Claudita Maturana, un besito para ti, hace tiempo, ojalá espero encontrarme contigo, compartir un café, como más de alguna vez lo hicimos, pero me gusta, yo te voy a comprometer con un programa venidero, porque yo sé que tú eres no sé, una biblioteca del vino. Y yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo, porque yo quiero hablar de la historia del vino también. Y tú tienes harto que decir al respecto. Tú sabes que el tiempo es
Sí. Es corto la televisión, pero Álvaro, de verdad, me da mucho gusto tenerte. Yo me comprometo en los próximos programas, te voy a llamar, nos vamos a poner de acuerdo y hablar un poquito de la historia del vino. Y ojo, que Colchagua tiene una historia oculta sobre el vino. A ver, cuéntame. Por ejemplo, hace poco, otras regiones vitivinícolas de Chile siempre ostentan esto, que tienen padres jesuitas, que tuvieron muchos jesuitas. Sí, claro. Y aquí en Colchagua siempre estuvo como la suposición de dónde estaba. Y fíjate que ahora se descubrió dónde estaba el gran recinto jesuita acá. ¿Dónde? Estaba entre Peralillo y Marchihue. Eso era un solo territorio, era un solo fundo. Abarcaba todo. O sea, imagínate. Peralillo y Marchihue, en línea recta para allá. En línea recta. Y todo eso era un fundo jesuita. No me digas. Exacto. ¿Estamos hablando de los tiempos de la colonia? O sea... Poquito después. Poquito después. Hasta 1767. 1767. Exacto. Y de hecho yo realicé un descubrimiento. Descubrí dónde estaban los lagares y los jesuitas. ¿Los lagares? Exacto. ¿Dónde? Estaban en Santa Ana. ¿En Santa Ana, ahí en el Huique? No, en Santa Ana, que corresponde a la comuna de Peralillo. Santa Ana, de dentro de la... Y los descubrí por accidente, porque de hecho un día andaba caminando, fui a ver una ruina y me dije, qué extraño que acá hay una especie de ladrillo que tenía calicanto, y que eso era muy propio de los jesuitas. Y de hecho sigo escudriñando ahí y encontré 2 lagares a piso, exactamente iguales a los que hay en el sur. Exactamente iguales. Y de hecho creo que todavía están. Pero se le debe mucho la historia del vino a los jesuitas, a los curas. Claro. Aquí, ¿en esta zona o a nivel país? ¿O a nivel país? De ellos fueron la primera empresa precapitalista del vino chileno. O sea, tuvieron una empresa enorme. La primera empresa, déjame la frase. Precapitalista. Precapitalista, me quedo dando vuelta la frase. Ellos tuvieron una industria. Bueno, aquí tú sabes que hay un vino famoso aquí en Palmilla, que hasta donde yo entiendo, y sé que es así, yo un saludo para el cura Juan Carlos, que se por lo veo, este vino no tiene ningún proceso químico, es todo natural. Exacto. Es todo natural, es exquisito el vino, pero viene una tradición de la iglesia entonces, que ellos son los que empiezan, y como tú dices, la primera empresa... Precapitalista, sí, es una cosa objetiva. De hecho, tuvieron 20 bodegas a lo largo de todo Chile. O sea, ya se lo querría una viña grande, 20 bodegas en el año 1600 hasta 1700. O sea, imagínate lo que pudo no me vayan a malentender, por favor, con lo que voy a decir. Bueno, por algo los jesuitas fueron expulsados no solo de Chile, sino que en América Latina entera. Los fueron sacando. Vean la misión. Bueno, pero esa es otra canción. Pero de ahí data el origen del vino en el país o viene. No, ya viene desde mucho antes el vino, llega con los conquistadores, pero los jesuitas forman una empresa del vino. Y curiosamente acá en Colchagua he ido descubriendo poco a poco algunos vestigios de cepas antiguas. Por ejemplo, variedades como Moscatel Rosá, variedades como País, Torontel, San Francisco, y alguna vez creo haber visto otros cruces que no están identificados, pero todo eso se encuentra acá, y de hecho se encuentra en lugares como he encontrado para el lado donde estaba la antigua ruta Santiago, donde hoy está el Fondo Terranole. Por ahí he encontrado cepas Moscatel Rosá. No me digas, porque Moscatel, yo me acuerdo, había una uva, pues. Yo me acuerdo que mi padre hablaba de la uva Moscatel, hablaban de la que era una uva rosada. Era una uva rosada, no sé, yo discúlpame, yo en ese sentido me declaro neófito prácticamente. Yo estoy hablando con una biblioteca del vino. ¿Qué es lo más rico en ese sentido en Colchagua? Es que hay una cosa muy, muy curiosa. Si bien hay una agroindustria, hay viñas grandes, todavía queda una historia que está pendiente. Me estoy dando cuenta, yo no tenía idea que había una cuestión de jesuita ahí entre Peralillo y Marchihue. Exacto. Y yo me estoy preguntando automáticamente, oiga, don Carlos, usted tiene un museo del vino, aquí hay un hombre, ya voy a estar con Carlos Cardón. Y de hecho hubo un gran historiador que se llama Juan Guillermo Muñoz Correa, que hizo un libro sobre la historia de Colchagua, en referencia un poco al vino, y cómo se hermana también con la provincia de Curicó y cómo se hermana con Cachapoal. Porque resulta que Colchagua no era lo que nosotros conocemos como Colchagua. Se movía a Curicó, después se movía hacia el norte, y hubo una sucesión como de una pelea entre norte y sur. Al final dijeron San Fernando hacia la costa. Claro. Y ahí queda Colchagua definido territorialmente. Y claro, la municipalidad de Santa Cruz, bueno, Santa Cruz no tiene data de fundación. No. Aquí hay una data de la implantación, en el buen sentido, cuando se crea el municipio. Eso es lo que se celebra, porque aquí no hay, Santa Cruz tiene tantos años. Es más antiguo San Pedro Alcántara que Santa Cruz.
porque eran, pero esa es otra historia, no quiero irme por ahí, pero hay pueblos que son mucho más chicos que Santa Cruz, que tienen data de fundación, que tienen más historia que el nuestro, y eso no es por desmerecer a Santa Cruz, pero hay una particularidad entre el Valle de Colchagua, una identidad, creo yo, corrígeme si me equivoco en cuanto a la vitivinicultura, al Valle del Maule o al Valle de Casablanca, por ejemplo. Son cosas totalmente que tú ves las parras, para mí todas las parras son iguales, dice alguien por aquí. Y la identidad de la gente también, me imagino. Claro, de hecho, está bien desmerecida la tradición chichera, pero aquí fue fundamental el tema de hacer chicha. Y que por lo general la chicha, siempre he dicho, provoca cierto grado de vergüenza. Pero la chicha fue una cosa posterior. Yo creo que hubo un interés vitivinícola que era de parte de los grandes fondos. O sea, los grandes fondos, uno siempre también entra en conflicto con el tema de los grandes fondos. ¿Por qué vergüenza, chicha? ¿Por qué? ¿Porque era mal mirado? Era mal mirado porque es un punto intermedio, como decía mi profesor Carlos Boker, pertenece como a la mediocridad dorada chilena. No, en el sentido de que no es ni jugo y no es ni vino. Déjame saludar es un punto intermedio. A don Manuel Rodríguez, el padre de la esposa, un gran amigo ahí de la orilla de Auquinco, que cuando hace su chicha, todos los años, me manda una garrafa. Eso. Y por Dios, la chicha pa' buena. En serio, ahí en Auquinco, don Manuel, espero que esté bien de salud, viejo querido, cariño para usted, para la familia. Mira, te voy a dar un adelanto. En la próxima Peperina parece que viene una noticia bien curiosa, que antiguamente hubieron 3 productores de chicha en 1876 que fueron a la Feria Internacional de Filadelfia, hicieron que la chicha burbujeante le hicieron pasar por champaña. Y resulta que esos 3 productores de chicha compitieron con los grandes productores de champán y todos los productores de espumantes del mundo. Imagínate. Y sacaron medalla. Imagínate. Y los norteamericanos dijeron, esto es delicioso, pero los chilenos le ponen un nombre extraño, le llaman chicha champaña. Chicha champaña. En el fondo era chicha. Pero viejo, yo la encuentro, pero fantástico. La encuentro fantástico. Mira, yo me comprometo contigo, tengo que hacer el corte. Ya. Me comprometo contigo, Álvaro. Vamos a hacer pasadito las 1000 ediciones. Te voy a decir, Álvaro, no. Tenemos que contar la historia con más detalle, con más cuestiones. Es Álvaro, este cronista del vino. ¿Cronista del vino te puedo decir? Sí, cronista del vino. Es un motor importante, una pieza importante de esta revista de La Peperina. Hay que apoyar esto. Vamos al corte y ya estamos de vuelta. Mil historias, 1000 ediciones. Érase una vez, en Buenas Razones. ...998 es la edición. Estamos ya estamos a menos de un mes de las fiestas patrias, hablando de chicha, hablando de vino. Yo siempre digo, bueno, uno lo dice porque es colchagüino, pero de verdad es eso cierto, que el mejor vino es el que a usted le gusta. Claro, porque de repente, y perdóname Álvaro, pero hay botellas de vino que son pero carísimas, tú viejo. Y yo digo, y esta cuestión le pusieron... Yo tengo un amigo, un conocido, lo tuvo Las Buenas Razones en San Vicente de Tahuatahua, ahí en Hudson, le mando un saludo al meteorito, que ahí me contó cómo bajó la piedra del meteorito. El meteorito es cuando golpea la corteza terrestre, meteoro es cuando todavía está en el aire, y se llama el vino meteorito. Y se han hecho invenciones, y no es malo el vino, pero todo está en... Yo digo, pero ¿cómo una botella puede costar 500, 700, 800 dólares? Una botella... Tú vas a ver, no sé, tú sabrás más que yo. A ver, lo que pasa es que siempre hubo, bueno, de hecho está constatado en la historia del vino chileno que hubo un fenómeno en Santiago llamado los catalanes de Vicuña Maquena. Los catalanes de Vicuña Maquena, como para que se imaginen algo, eran inmigrantes catalanes que llegan a Santiago y se instalan en calle Vicuña Maquena. Cataluña, España, ya. Claro, y llegan a calle Vicuña Maquena, que en ese tiempo era un camino agrícola, sin mucha importancia, salvo que conectaba con Puente Alto, el Cajón del Maipo.
Y cuando ellos se instalan ahí, empiezan a ir en contra un poco de la oligarquía chilena, que era dueña de estas viñas que eran muy grandes, que traían técnicos franceses, que plantaron mucho en Santiago variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, etc. Y estos migrantes descubren un recurso que se llamaba el transporte ferroviario. Y comienzan a traer vinos desde todas las provincias sureñas que podrían venir de San Rosendo, de Curicó, de San Fernando, y donde llegaban los vinos, y nació esto del terrapuerto vitivinícola, y estos vinos llegaban después a Santiago y se distribuían en Santiago. Y había una razón de que se bebía en ese tiempo en Chile, hablo de 1920 a 1940, 60 litros por habitante. 60 litros. O sea, con eso hablamos derechamente de alcoholismo. 60 litros por habitante. Por habitante. Pero mensual, anual. No, al año. Pero eso era una razón mucho más grande. O sea, los franceses estaban en 45 litros y nosotros estábamos en 60. No, o sea, mucho, yo creo que eso mucho. es mucho vino. Claro. Y ¿qué es lo que pasa? Entran en conflicto los catalanes, estos nuevos migrantes, con la oligarquía chilena que ya estaba acá. Ajá. Y ellos dicen, no, nosotros no queremos vender vino suelto, queremos vino en botella. Ya. Y para vender vino en botella tienes que ponerle un precio. Okay. Entonces eso nace como una tradición también, de que el mejor vino o el supuesto mejor vino tiene que tener un precio. Y el vino más barato el que se trae del sur. Entonces eso fue en desmedro un poco de lo que se hacía como vitivinicultura en el sur. Okay. Algunos lugares incluso dejaron de producir o pasaron por serios conflictos. Pero después, claro, empieza toda esta maraña que Chile quiere ser un país novedoso. Este país que podría prácticamente ser no importante. ¿Por qué? Porque es un país que está muy al sur, muy al extremo, claro, pero quieren ser algo. Entonces empiezan a embotellar, a hacer etiquetas, a vestirlas con nombres señoriales, con el nombre del mismo oligarca. Pues ya sabemos, Santa Rita, Los Santos, todos estos nombres que son muy frecuentes. Y claro, se deja de beber vino, el vino popular, o sea, el vino que se hacía en la hacienda, en la estancia. Es que lo echaban en un chuico y te lo servían ahí. Yo conocí cantinas así, que tú llevabas a una cantina o un expendio de alcohol. El pato, el medio pato. Claro, el medio pato. La caña, claro. Y por una moneda, o sea, se tiraba una moneda y uno se tomaba y se iba a la casa. Claro, se iba a la casa, así. Exacto. Así era. Entonces esa costumbre se fue perdiendo a medida que trataron de los oligarcas chilenos, que eran dueños de estas grandes viñas, trataron de ponerle un precio y que el bajo pueblo no viviera. En ese tiempo le llamaban el bajo pueblo, que no bebiera y que el vino no fuese una cosa popular, que fuese etiqueta. Ya. Y nosotros entramos en esa maraña, curiosamente entramos en toda esta maraña y nos empezamos a olvidar de nuestra cultura. Por eso yo siempre he dicho, Chile se niega a ser un país enocultural, cuando tiene mucho más cultura de la que cree. Okay. Nosotros compramos precios, compramos etiquetas, compramos cepas, pero no compramos vino. Ajá. Estamos comprando algo que nos distingue. Entonces el vino pasa a ser un ordenador social. ¿Y mientras más caro, más alcurnia tienes? O mientras más peso, mientras es mejor, claro, mejor el regalo. Yo te digo, claro, no, este vino es bueno porque la botella, mira la botella más gruesa. Pero yo digo, pero ¿cómo lo puedes medir? Porque la botella es gruesa. Claro. ¿De dónde viene esto? Es que entra todo eso, es un transcurso histórico, curiosamente. Porque antiguamente se bebía el vino suelto. Los catalanes tuvieron esta genialidad de decir que el vino se venda en cantina y que se venda suelto. ¿Qué tal? Pues yo me acuerdo, lo conocí, yo era niño, de verdad. Había un expendio de bebida alcohólica, te digo, y yo iba y te sacaban la misma chuica, yo me acuerdo que, y le ponían una caña, una caña, y como tú bien dices, una moneda, y se iban para la casa. O incluso había una cosa mucho más interesante, que es cuando decían, por ejemplo, no tengo tanto, y le servían la mitad del vaso. Le servían la mitad, exacto. Así se bebía. Pero así se bebía. Claro, yo no sé si habrán todavía en el campo o en los sectores rurales, pero yo conocí esas cantinas, esos expendios de bebida alcohólica, que no eran tanto. Claro, después se embotelló, le pusieron, como tú dices, etiqueta, pusieron bien la botellita, y yo siempre he dicho, el vino más rico es el que te gusta. Claro, exacto. Pero como yo a veces me pregunto, ¿cómo puede costar una botella de vino $800? No sé, eso tiene que ver mucho con temas de calidad, de pretensión, y a qué mercado apunta. Como lo caro. Claro, pero se perdió un poco la esencia. De hecho, el historiador Purcell, que es un historiador nancagüino, que escribió un gran libro que se llama Juegos de Colchagua, él hace una descripción muy interesante que a mí me gustó mucho y que me quedó muy grabado, que dice: el colchagüino bebe porque murió Sulano y nació Sutano. Entonces es como
Álvaro, es súper interesante lo que me estás diciendo, pero el tiempo, yo me comprometo, Dale. lo vamos a hacer, viejo querido, lo vamos a hacer, créeme que sí, porque es súper interesante. Mire, uno nunca termina de aprender. Y encontrarse personajes como Álvaro, oye, eso no se encuentra a la vuelta de la esquina ni todos los días, y una persona que domina tan bien el tema, así que yo te quiero, déjame saludar a mis patrocinadores, porque me voy con una, me voy con otra, señor, estamos por encargo del Centro Comercial Colchagua. ¿Dónde está el Centro Comercial Colchagua? Ahí entrando a Santa Cruz, donde iba a estar el terminal de buses, ahí en Pacífico Marín, número 67. Ahí va a encontrar repuestos para autos solamente de marca china, por ejemplo, en el Centro Comercial Colchagua, en la Aserradero y Barraca Morel también nos acompaña, que está frente al hospital, ahí en Avenida Errázuriz 936, frente al Hospital Tradición. Bernardo Morel, ese aserradero necesita tabla de piso, tabla de cielo, necesita hacer una cabaña, lo que necesita en madera, la mejor calidad la tiene el Aserradero y Barraca Morel, frente al hospital. El helado es un alimento. Se está considerado como un alimento. El helado, no solo tenemos la mala costumbre de tomar simplemente helado en verano, no es así. Bueno, pero ahora que hace frío, todavía estamos en tiempo helado, Baruch del Valle, esta gelatería que está en Ramón Sanfurgo, al llegar a Casanova y entrando al supermercado 10, Baruch del Valle también tiene cafecito, tiene kuchen, tiene sopaipillas, ahora que ha estado lloviendo, chocolate caliente y también los helados de esta marca argentina Grigo. Baruch del Valle, acompañándonos ahí en Ramón Sanfurgo número 82. La Sociedad Comercial Nuevo Estilo, entre Valdés y Bulnes, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz, va a encontrar todos los alimentos para mascotas, todos los alimentos para mascotas, en todas las calidades, las variedades y en el peso también. Además, los pagos de servicio, los juegos de azar. Ahí está Carlito, su señora, el kiosco El Nuevo Estilo o la Sociedad Comercial Nuevo Estilo entre Valdés y Bulnes en nuestra ciudad de Santa Cruz. Mire, lo decía recién, el café, la parroquia, el café y la parroquia ahí en Chepica, ahí para pasar un buen momento. Ahora que hace frío también tiene un salón, tiene un café, me tomé un café el otro día con Patito ahí, pero espectacular, entre otras cosas que tiene el café de la parroquia para ustedes que nos ven a través de Chepica Televisión, ahí en la comuna de Chepica. Y si usted quiere salir el fin de semana, vaya a darse una vuelta al café de la parroquia. Aero Santa Cruz, camino a la Alajuela, pasado al Puente de las Toscas. Víctor González también por tanto tiempo junto a nosotros y sirviendo al campo colchagüino también Maulino, porque también está en la ciudad de Parral. Aero Santa Cruz acompañándonos, la planta de revisión técnica Paniagüe. Ahí está la dirección www.rotitec.com. ¿Para qué? Para que usted pida su hora y no tenga que hacer esas interminables filas que muchas veces se hacen en la planta de revisión técnica en Pacífico Marín 123 Global Instituto. Global Instituto es el centro por excelencia preuniversitario, llevando a los chicos por más de 20 años a las universidades, mejores universidades del país. Un instituto que siempre saca puntajes nacionales, doble puntaje nacional el año pasado en la prueba de selección universitaria. Global Instituto, donde Echaurren 458 en nuestra ciudad de Santa Cruz. Se le juntan las letras, ya tiene problemas con la presbicia, necesita despachar una receta. Óptica Santa Cruz. ¿Dónde está Óptica Santa Cruz? Ahí en José Toribio Medina, número 50. La seriedad y la responsabilidad por más de 20 años. Óptica Santa Cruz. Y al ladito de Óptica Santa Cruz está Electrosanc para los materiales eléctricos, para la casa, para la industria. Electrosanc. Alejandro Quesada Berches ahí también necesita un fluorescente, necesita un LED, necesita para la industria, para la casa, en materiales eléctricos, Electrosanc. También nos acompaña Cervela Propiedades. Mire, ponga atención a esto que le voy a contar de una propiedad que está aquí en la avenida Errázuriz, al ladito del IRFE, que la están vendiendo. Está inhabitable la casa, pero son yo puse un terreno para poner una buena inversión. Al ladito del IRFE está esta propiedad que le estamos mostrando y que la tiene en corretaje, la tiene Cervela Propiedades, y ahí está la dirección y el teléfono para que usted llame a Cervela Propiedades porque se le interesa. Y además hay otras propiedades en venta. Alejandro Mujica Mata, si usted anda de mal humor, anda cansado, anda estresado, y le da plancha, le da lata ir a un psicólogo, porque mucha gente dice, no, ¿cómo va a ir al psicólogo si yo no estoy loco? Al contrario, pero para evitarse toda esa cosa, Alejandro Mujica Mata se está atendiendo de manera online, de manera en línea. En línea está, usted lo llama a ese número que está ahí o a ese correo le escribe, se pone de acuerdo y lo puede atender o la puede atender virtualmente a través de la cámara web. Alejandro Mujica Mata, psicólogo, también nos acompaña, al igual que la Viña Valle Herradura. La Viña Valle Herradura, que está en La Patagua, 80 años, una viña, a propósito de vino, estamos hablando de vinos, ha sacado premios en el catador, en el último Monticello, medalla de plata.
plata, medalla de oro el Cariñán y medalla de oro, de plata el Cariñán y de oro el Papá Viejo. Viña Valle Herradura acompañándonos en las buenas razones. En esta edición número 998, y este guaguirabo, ¿qué le voy a explicar yo de vino a este caballero? Este caballero sabe mejor que yo de vino, pero este es un Led Carver. Y en nombre de la Viña Valle Herradura, en nombre de las buenas razones, siempre tenemos un detallito para nuestros invitados, que yo no le voy a hablar, yo tengo que aprender de té de vino, amigo mío. Pero usted sabe que tiene que tomárselo heladito. Por favor, muchas gracias. Déjalo por aquí, es un rosé que lo prepara la Viña Valle Herradura. Ponlo por aquí porque después la cámara, para que yo no te voy a decir cómo tienes que tomar un vino. Eso se toma en el lado. Sí, pero este productor tiene un Cariñán muy rico también. El Cariñán. El Cariñán exquisito. Sí, exquisito. ¿Tú conoces esa viña que está ahí en la Patagua? La Valle Herradura. Ahí está don Enrique, un saludo para Enrique y para su cuñado, que con mucho esfuerzo, oye, son viñas chicas, pero que producen un muy buen vino. De hecho, el Cariñán es exquisito, lo he estado probando. Oye, sí, gracias a la Viña Valle Herradura. En 2 minutos, ¿qué es lo más rico de Colchagua? ¿Qué es lo más rico de esta zona para este afuerino que ya está como adoptado aquí en la provincia? Yo siempre he dicho que la gente es el principal patrimonio. La gente es el paisaje, es el verdadero paisaje y es la verdadera razón por qué se conforma el paisaje. Es exquisito estar acá, volver acá y ya definitivamente simplemente no volver a una capital que curiosamente no extraño. ¿No extrañas? No extraño. No, pero si aquí, aunque llovió el fin de semana harto, te digo todo lo demás, podemos tener nuestras carencias, de repente nos falta, aquí no tenemos un cine, por ejemplo, no hay un teatro, pues fíjate, un tremendo teatro, yo aquí ya no me voy a poner, no voy a hablar de esas cosas porque estamos hablando de esas cosas más ricas todavía, pero siendo Santa Cruz una de las ciudades, la ciudad más importante de la zona, no tenemos un teatro, no tenemos, pero bueno, ya no me voy a poner, son otros temas. Te vuelvo, discúlpame que recurra a esto, pero insista en esto. Te comprometo por un programa. Ya, perfecto. Nos faltó tiempo. Siempre hay buenas razones. No, siempre hay buenas razones. Siempre, y más aún ahora que vamos a cumplir 1000 ediciones, viejo querido. Te dejo la cámara para que nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por recibirme en esta tierra, muchas gracias a Peperina y nos vemos acá. En octubre están sacando En octubre la próxima edición. Álvaro Tello, Patricio Morales Lizana, con ellos, estimados televidentes, la revista Peperina. Y mira qué sorpresa, vamos a hacer un programa entero, vamos a hablar de la historia del vino. Yo quiero aprender sobre eso. ¿Y cómo se aprende a catar, Álvaro? Yo siempre he dicho que la mejor forma... Es para esto, si me gusta bien. No. Ya. A lo que huele, no. Yo por eso te digo. No. Y que le miran el color, yo digo... Yo me acuerdo que tuve un profesor que era... Máster Sommelier, que Héctor Vergara, que siempre decía, ¿funciona o no funciona? Mira, listo. Con esto me despido, te voy a contar una anécdota. ¿Tú has tomado mezcal? Sí. ¿Has tomado tequila? ¿Es la misma? Sí. ¿Es la misma? ¿Has tomado bacanora? No. El bacanora es lo mismo, el maguey. ¿De dónde sale? Yo viví en México. Y el bacanora se produce en el norte de México y que es lo mismo que el maguey es la planta de donde hacen el tequila, pero el mezcal es otra cepa, de la misma cuestión, es otra... El mismo agave, y es la misma cuestión, y el bacanora, que te digo, el bacanora es exquisito, se llama bacanora, que es el mismo agave pero que de otro color. Y eso es todo. Y la parra, el rosé, la parra, la uva blanca, la uva negra, es la misma cuestión. ¿Pero funciona o no funciona? Funciona, es la misma cosa. Listo, sí, eso es todo. Es la mejor manera de aprender. Un gustazo haberte tenido. Gracias, Max. Y decía yo, Patricio Lizana, Álvaro Tello, nuestros invitados, una edición muy distinta, ya llegando a las 1000. Dios mediante. Les espero en la edición número 999 la próxima semana. Y quedémonos con esto. Estamos haciendo estas 1000 historias, 1000 ediciones de las buenas razones. Y esta es la edición número 62 que tuvimos con el ya fallecido exdiputado, exalcalde, exconcejal, don José María Hurtado Ruiz Tagle. Nos vemos la próxima semana. 1000 historias, 1000 ediciones. Supermercados La Fama, Centro Comercial Colchagua, Fundación Cardún, Barraca y Aserradero Morel, Cervela Propiedades, Heladería Baruch del Valle, Óptica Santa Cruz, Electrosang, Aeros Santa Cruz, Global Instituto, El Café de la Mane y Alejandro Mujica Matas, psicólogo, presentan
Érase una vez, en Buenas Razones. Oiga, corríjame, yo dije el año 37, pero tengo entendido que es el 31, cuando su padre fue gobernador. Claro, mi padre fue gobernador aquí de Colchagua, que en ese entonces abarcaba prácticamente casi todas las de Santa Cruz. Yo sé que usted es un hombre que sabe mucho de historia, sobre todo de esta zona. Algo me han contado por ahí. Algo me gusta leer, sí. Me gusta leer, es muy bonita la historia de Colchagua, y me gusta leer, por eso... ¿Y en ese entonces pertenecía todavía Santa Cruz a lo que es Curicó, o ya se había separado? Era Santa Cruz, era prácticamente toda la provincia de Cardenal Caro, menos la comuna de Navidad, y las comunas de aquí, cercanas a Santa Cruz. ¿Eso era Colchagua? Eso era Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz. Está el departamento de San Fernando también. Era la provincia de Colchagua, eran los dos departamentos. Si tiene un cuñado que ha sido presidente del Senado, pero eso es la democracia, eso es el libre albedrío, no sé. Pero fíjate, a pesar, Andrés, mi cuñado, Andrés Saldívar, con mi hermana Inés, a quien quiero mucho, te digo, una persona humanamente salvaje, muy buen cuñado, muy buen hermano, fue muy cariñoso con mis padres toda la vida, un gran respeto y una gran admiración por Andrés. Y fíjate, cuando llegó en la familia eran todos momios, pues. Todos. Y ahora vamos quedando unos poquitos, pues. O sea que el chico ha sabido dar vuelta a muchos miembros de la familia. Así ha sido. Así ha sido. A tocar esos temas. Pero bueno, soy casado con Juanita Fernández. Ya vamos a cumplir 34 años de matrimonio. O sea, somos de los antiguos, esos que se casan bien meditados, a pesar que volvíamos súper poco, porque yo desde que conocí a la Juanita hasta que me casé pasaron 6 meses. ¿Dónde nace José María Hurtado? Yo nací en Santiago, estudié en el Colegio San Ignacio, ahí en Alonso Valle 1452, aquel glorioso colegio de los padres jesuitas, y después la Universidad Católica del Paraíso. Y mi día laboral la he desarrollado aquí en Los Maquis, en el Fondo Los Maquis, que es un fondo familiar, en Talca, en San Clemente, en el Fondo La Esperanza, que ahí terminó mi gestión porque hoy día es el lago Colbún, y también en un campo familiar de mi madre en Colina, que fue expropiado el año 70. ¿Usted es un hombre profesional? Estudié en la Universidad Católica del Paraíso. Ingeniería en pesca, tengo entendido. No me pregunte cómo yo sé esas cosas, pero no cuesta nada mucho saber, es cuestión de atearse, ¿no? ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hijos, 2 niñitas y un hombre. La mayor es la Juanita, que ella es relacionada pública, la María Soledad, la Sole, periodista, y José María, que es estudiante de leyes y de historia, porque le gusta, yo creo que hacer historiadores. Don José María, ¿cómo llega José María Hurtado a Santa Cruz, propiamente tal? Bueno, es que lo que pasa, por el lado de mi abuela materna, los Echenique están desde el año... Desde muchos años ¿ligados a la gente del wiki? Exactamente, eran de los mismos. Y aquí estamos, pues la abuela, yo no, a quien no conocí porque antes que yo naciera, mi padre, todos los tíos. Don José María Hurtado, yo decía el año 1986, el gobierno de la época a usted le pide, si mal no recuerdo, que asuma la alcaldía de Palmilla. Así fue. Eso fue en abril del año 86. Claro, lo que pasa, fíjate, fue bien curioso. Yo tenía un sobrino que llegó como subteniente del regimiento Colchagua. Y me dijo un día, oiga, tío, me dijo, fíjese, tengo que invitar a todos los oficiales con su señora a una comida. Y si la hago, me voy a gastar el sueldo de todo el año. Entonces, ¿por qué no me hace usted la paletea y los invitamos ahí a los maquis, a todos ellos a una comida? Y a mí me va a salir más barato. Claro, obviamente. Un sobrino muy regalón mío, y hicimos la comida, y ahí llegaron todos los oficiales, entre los que venía el comandante del regimiento, que era el gobernador de Colchagua. La infantería 19 de San Fernando. Exactamente, don Eric Clueros. Y él ya avanzada la noche, ya me dijo qué crítica le podía hacer yo. Y en esa época había mucho malestar, porque nombraban alcaldes que no eran de aquí, de la zona de San Fernando. Entonces la gente no le gustaba mucho esto. Yo le hice esa crítica. Y la segunda crítica que le hice, que siempre que lo invitaba a ir al rodeo Santa Cruz mandaba un subteniente, un teniente. Nunca venía el comandante. Nunca venía. En ese rodeo ese año llegó
Llegó él a la ceremonia por primera vez y poco tiempo después me dijo que yo tenía que ser alcalde de Palmilla, como le he hecho la crítica, tenía que hacer frente a esa situación. Y ahí nos tocó, no me pude sacar el lazo, como dicen los guasos. Pues. Fueron los últimos años del gobierno militar. Exactamente, desde el año 86 al año 89, que yo tuve que renunciar porque ahí un grupo de personas me pidió que postulara como candidato a diputado. Y era una época especial, era un ambiente muy especial. ¿Cómo vio José María Hurtado, un hombre que fue partidario del gobierno militar, un hombre que de una u otra manera ha sido servidor público, ha seguido siendo servidor público, actual concejal, esta reinserción de la democracia, ¿no es cierto?, y lo que pasó en ese tiempo? Bueno, era una cosa que tenía que venir y era de lo que estaba contemplado en la Constitución del año 80. Se hizo un plebiscito que perdió el general Pinochet y lo que correspondía después era hacer lo que se hizo y todos tuvimos que asumir lo que correspondía, que era respetar la Constitución. Fue una ceremonia muy impactante. Yo creo que, acuérdense que vino el vicepresidente de Estados Unidos, presidente de todos los países, y fue una cosa muy bonita. Agosto, yo lo dije en el Correo de la Bruja, José María Hurtado deja Renovación Nacional. Lo deja, renuncia. Bueno, fue una decisión bastante dura, porque mira, yo me crié formación desde la época de mi padre, que uno tenía que ser muy consecuente en la vida. Entonces yo pertenecía a Renovación Nacional y el candidato alcalde que la Alianza por Chile presenta, en Palmilla, bueno, era una persona exdemócrata cristiano, que trabajó en todas las campañas por otra tendencia política, y iba a ser candidato independiente por algún problema que hubo en la democracia cristiana que yo no tengo por qué entrar a analizar. Entonces yo me veía enfrentado a una situación bastante compleja y yo no estaba dispuesto ni a trabajar ni a votar por el candidato de la Alianza. Entonces a mí no me quedaba más que renunciar. ¿Siempre consecuente con lo que usted piensa? Claro, porque si yo milito en un partido político tengo que trabajar y votar por el candidato que pone mi partido o pone la alianza por la cual yo pertenezco. Cosa que yo me di cuenta después de conversar con mi mujer y un grupo de amigos que no era lo adecuado, y por eso renuncié a Renovación Nacional con muchos dolores. Y yo he sido militante de partido político toda la vida. Pero la vida es así, las decisiones hay que tomarlas y la tomé con toda la responsabilidad. En el fondo usted, por lo que estoy recogiendo de sus palabras, renuncia porque simplemente usted quiere ser un hombre consecuente y sabe que no va a votar por el candidato que lleva la Alianza en Palmilla. No, yo voy a votar en blanco, porque no voy a votar ni por el candidato de la Alianza, ni por el candidato de la Concertación, ni por la candidata independiente, hoy día ex socialista, la señora María Cristina Litín. ¿Y los concejales, cómo va con los concejales? Bueno, ahí hay 6 candidatos en Palmilla de la Alianza y 2 personas que a mí me merecen el mayor respeto, que es don Enrique Ulloa y don Guido Césped, personas que yo creo que muy capacitadas para ocupar este cargo. La Alianza ahí tiene también un concejal. Bueno, tiene un concejal con quien a mí me ha tocado trabajar, que don Manuel Pérez. No, si no es emisario. O sea, a mí me pidieron formalmente que fuera el candidato y yo dije que no. Sí, me pidieron Cardemil, don Alberto también, el diputado Barro también. Pero yo le expresé que no iba a ser candidato, si yo eso se los dije. Porque ¿qué pasa? Tú cuando asumes esta responsabilidad tienes que dedicarle tiempo completo, tú y tu mujer, porque esto es un trabajo que tiene mucho aspecto social. Entonces hay que empezar a hacer un trabajo con toda la gente, que es muy fuerte. Por lo menos así lo entiendo yo. Y yo ya no estoy en condiciones de hacer ese trabajo, porque ya tenemos una vida mucho más familiar. Piensa tú que yo durante 13, 14 años dejé muy abandonada a mi familia, a mis hijos en una etapa muy compleja de la vida. Le tocó a mi señora asumir esa responsabilidad. Ahora tengo los nietos, que es una cosa que te llena mucho, y tú
quiero darle mucho tiempo a ellos. Y por eso yo decidí desistirme de esta situación. ¿Va en decadencia, cree usted, la alianza aquí en la zona por todas las cosas? No, yo porque creo hay que un no. peligro de a lo mejor perder la alcaldía para ese sector, porque usted sabe cuál es el último alcalde elegido democráticamente. Pero lógico. De la derecha. Es lógico, yo me acuerdo, don Carlos Cardú. ¿De cómo? Claro, el padre de Carlos de Aquiles, no, claro, sí, me acuerdo. ¿Cómo ve usted la señora Lidia? Yo la veo bien, es que lo que pasa es que la Lidia es una persona que lleva trabajando muchos años aquí, yo no sé, pero más de 30 años. Yo la conocí trabajando en la Poste Palmilla, cuando la Poste Palmilla era una mediagua, ahí que está en el sector de Las Palmas, estaba puesta al ladito del canal Los Maquis, te estoy hablando. Ahí llegaba la señora Lidia, esa era la Poste Palmilla, una mediagua. Hoy día toda la posta, que la encuentran chica, todo lo que quiera, pero se va a hacer una más grande, ya se están buscando los financiamientos. Pero ahí conocí a la Lidia trabajando con toda la gente, en el WIC, iba a la Patagua, a las cortaderas, allá, o sea, es una persona que lleva muchos años trabajando con la gente aquí en Santa Cruz. Y bueno, ella, desde que ha trabajado en política, yo creo que se ha visto para el sector, pues si ella salió electa, después de la segunda elección sacó una amplia mayoría y mucho. Después la votación del diputado Barros, yo creo que gracias al trabajo de ella. Usted derechamente dice que el trabajo la votación del diputado aquí es por Lidia Pizarro. No, no puede ser por Lidia, pero Lidia yo creo que fue puntal del trabajo del diputado Barros aquí. Lidia ha trabajado, ha demostrado que ha trabajado estos 8 años muy fuerte por la alianza, por todo el grupo nuestro, y ha hecho un trabajo social bastante importante. No hay que olvidar también que la Lidia trabajó en la parte del Departamento de Salud muchos años en Santa Cruz, en el hospital antiguamente, después cuando se traspasó la salud primaria a la municipalidad, ya tuvo una participación bien activa ahí. ¿Usted cree que va a sacar más votos que Cornejo? De todas maneras, ¿sí? Eso es para darlo por escrito. 1000 historias, 1000 ediciones. Supermercados La Fama, Centro Comercial Colchagua, Fundación Cardún, Barraca y Aserradero Morel, Cervela Propiedades, Heladería Baruch del Valle, Óptica Santa Cruz, Electrosang, Aero Santa Cruz, Global Instituto, El Café de la Mane y Alejandro Mujica Matas, psicólogo, presentaron Érase una vez en Buenas Razones.